Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte del video sobre la redacción de no conformidades. Como ustedes vieron en el video pasado, les explicaba que durante la elaboración de auditorías internas, puede llegar un momento en el que quizá encontramos algo, tenemos lo que llamamos un hallazgo, y ese hallazgo puede derivar en una no conformidad. En el video pasado les mostré esta estructura en donde yo tengo que redactar estos 4 elementos para tener una buena no conformidad y que cualquiera que la lea la pueda entender. El día de hoy les daré un par de ejemplos de cómo funciona. Supongamos que tenemos el siguiente caso. Estaba haciendo la auditoría, anduve durante varios lugares en el proceso, y algo que encontré de manera recurrente es que los gauges estaban vencidos en su calibración. Varios. Entonces, tengo que hacer un hallazgo, tengo que redactar algo que encontré y que es sistémico, porque no solo fue uno, fueron varios. Y entonces, vamos a ver, ¿qué sentencia colocaríamos aquí? Entonces tengo algo así como que la administración de los sistemas de medición no es efectiva. Y a esto me estoy refiriendo a que no es que no tengas calibraciones, que no tengas MSA, sino que no lo estás haciendo de manera efectiva porque hemos encontrado varios que tienen fechas vencidas. Y entonces en la parte de la referencia yo tengo que establecer cuál es el apartado de la norma, que en este caso es la IATF 1949, que no se está cumpliendo. Y estamos hablando aquí de una 7.1.5.1.2, en donde se establece que las calibraciones deben de mantenerse, ¿sí?, a través del tiempo. Y aquí, al yo tener varios equipos que no lo cumplen, estoy infringiendo esta 7.1.5.1.2 de la IATF 16949. ¿Qué tengo de evidencia? Bueno, aquí tendré que listar cada uno de los gauges, ¿verdad?, y las áreas en donde se encontraron y los códigos, cada uno. Si encontré 7, pues los 7 los tengo que listar aquí, porque yo aquí le estoy dando la referencia de dónde los pueden encontrar posteriormente. Como yo encontré varios, y el hecho de que estén vencidos, yo no sé si están midiendo de manera correcta, de manera adecuada. Por lo tanto, yo establecería que esta sería una no conformidad. Y como puede afectar a la calidad del producto, sería una no conformidad mayor. Una no conformidad mayor directiva. ¿Ok? ¿Se entiende entonces? Yo establecí una sentencia, di la referencia normativa, di las evidencias de todo lo que encontré y finalmente enunció qué es una no conformidad mayor, en este caso, pero puede ser menor. Vamos a poner otro ejemplo. Voy a borrar este caso de aquí. Muy bien, pongamos ahora por caso una situación dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud para los trabajadores. Sistemas que están basados en ISO 45001, versión 2018. Y durante la auditoría se encuentra que hay una operación en la que el operador tiene que hacer una maniobra peligrosa, hacer un arqueo, bajarse sobre unas mamparas y accesar hacia la máquina para hacer un ajuste. Algo que pudo haber derivado en un accidente o un incidente si no se hiciera con cuidado. Esto es algo que, de acuerdo a esta norma, no puede ser posible. Por lo tanto, tenemos que establecer una no conformidad. ¿Cuál sería la sentencia en este caso? Bueno, sería que la implementación de controles, ¿verdad?, no ha sido efectiva. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, no fue la implementación, fue la identificación. También podría ser.
Habría que investigar más el caso y ver y checar que si ya lo tenían identificado o no, etc. Pero bueno, vamos a suponer que fue la parte de la implementación, que sí estaba identificado el riesgo, pero que no lo mitigaron. Si la implementación de control no ha sido efectiva, la referencia normativa es la 811D de ISO 45001 y la evidencia está en que en la prensa X27 se encontró un operador y aquí empiezo a describir lo que encontré, ¿no? El hallazgo. Al final tengo que decidir como auditor si esta no conformidad es mayor o menor. El simple hecho de poner en riesgo la salud o la integridad física del trabajador me indica que sería una no conformidad mayor. ¿Okay? Bien, como pueden ver, el que yo tenga la sentencia, referencia, evidencia y el enuncia, el hallazgo me facilita el cómo puedo redactar fácilmente mis no conformidades. ¿Sí? Muy bien, pues eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención a estos videos. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y esto fue Hablando con Datos en Corto. Suscríbete a nuestro canal y dale like. Compártenos con tus redes sociales. Muchas gracias. Bye.